¿Qué tal? Continuando con el tema del diseño de obras de captación fluvial, en este video se hablará sobre los criterios para el diseño de una obra de captación fluvial y se mostrarán ejemplos de las consideraciones básicas, ya sea para un sistema a nivel vivienda o comunitario, de acuerdo con el INTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y el Centro Internacional de Demostración y Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia, que es el CIDECALI. Se considera la siguiente información. La precipitación en el lugar: se deben de conocer los datos pluviométricos de al menos los últimos 10 o 15 años, esto debido a que la recolección de agua de lluvia, ya sea como única fuente de agua o como complemento de un sistema ya existente, solo es conveniente diseñarlo en regiones con lluvia confiable a lo largo del año. Esto debido a su alto costo. También se debe tomar en cuenta el tipo de material del que está o va a estar construida la superficie de captación, ya que si no es el adecuado no se podrá captar el volumen mayor del agua de lluvia. El número de personas y la demanda de agua. Estos datos son importantes para poder dimensionar el volumen total necesario para satisfacer las necesidades de la población. La metodología de cálculo. En este caso se escogieron dos métodos. El primer método nos habla sobre para que un sistema de captación fluvial es necesario determinar dos cosas: el área de captación y los volúmenes de almacenamiento. Este método propone dos volúmenes de almacenamiento. El primero es el volumen de almacenamiento necesario para satisfacer las demandas si es que existe de sequías en el lugar. Esta es la expresión con la que se calcula. En este influye en la dotación de los habitantes, estas son sus unidades, y influye el tiempo de la temporada que va a durar la sequía, en días, un factor de seguridad que como mínimo es el 30% en su forma decimal para evaluar en la fórmula, el total de habitantes, y esto es todo. El volumen anual del agua de lluvia. Este volumen se calcula mediante la siguiente expresión. Sus unidades son metros cúbicos, está regido por la precipitación media anual del lugar en metros, el área de captación en metros cuadrados y la eficiencia de captación del agua de lluvia. Nos plantea que solo se puede aprovechar el 75% de toda la precipitación total anual. La eficiencia de captación del agua fluvial está regida por el coeficiente de escurrimiento del área de captación, de acuerdo al tipo de material del que está hecha. El ejemplo, nos pide determinar qué volumen de agua puede ser almacenado en una cisterna próxima a una casa rural, con un área ya definida de 70 metros cuadrados, y nos dice que la precipitación media anual es de 90 centímetros. Para ello se necesita considerar un 75% esto debido a un diseño conservador, y se debe hacer un factor de conversión de la precipitación a metros. Haciendo esto, tenemos los siguientes datos. La precipitación, ya haciendo el factor de conversión, tenemos que son 0.90 metros. Nuestra eficiencia por un diseño conservador, 75%. Nuestra área de captación, 70 metros cuadrados. Aplicando la fórmula ya vista, tenemos este resultado. Por lo tanto, nuestro volumen anual captado es 47.25 metros cúbicos o bien 47.250 litros. Para nuestro segundo ejemplo nos pide calcular el volumen de agua que se debe almacenar en una cisterna para una población de 1500 habitantes. Su dotación para cada habitante es de 100 litros por habitante al día. La precipitación del lugar son 90 centímetros. Nos dice que la época de lluvia solo dura 4 meses. Nos pide determinar el área de captación requerida para el volumen de almacenamiento. Como podemos ver, podemos definir que puede ser una zona rural debido a la dotación asignada por los habitantes, y los habitantes también son muy pocos. Nos dice que la precipitación media anual nos las da de 90 centímetros, y este dato es importante ya que la época de lluvia solo dura 4 meses, por lo tanto habrá épocas de sequías. Es necesario calcular el tiempo de sequías, por lo tanto lo hacemos. Por lo tanto, el tiempo de sequía son 8 meses debido a que solo llueve 4. En total son 12 meses al año, menos 4 son 8 meses. Tomamos un factor de 30 días por cada mes. Tenemos que son 240 días de sequía.
aplicando la fórmula para el volumen de almacenamiento necesario para satisfacer la demanda con un factor del 30%. Tenemos estos datos: la dotación, el tiempo de sequía, la población y nuestro factor de seguridad. Aplicando la fórmula tenemos estos valores. Haciendo un factor de conversión de litros a metros cúbicos, tenemos que el volumen es 46.800 metros cúbicos como resultado. Posteriormente calculamos el volumen anual captado con las precipitaciones, ya haciendo el factor de conversión a metros. Un diseño conservador de 75% de eficiencia de captación. Aplicamos la fórmula. Observamos que no tenemos el área de captación, la dejamos especificada. Hacemos los cálculos, la multiplicación, tenemos este resultado. Para que no exista un problema de suministro y podamos hallar nuestra área de captación, proponemos que los dos volúmenes sean iguales. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión. Observamos que podemos simplificar y despejar el área de captación. Lo hacemos y tenemos que el área de captación será igual al volumen necesario para satisfacer la demanda de la sequía sobre el producto de la precipitación media anual por nuestro porcentaje de eficiencia de captación. Tenemos que nuestra área de captación son 69.333.36 metros cuadrados. Okay. Para el siguiente método, este método toma dos criterios. El primero se necesita determinar el consumo del agua. Se debe de tener localizado ya el sitio donde se va a establecer el sistema. Si es en caso una vivienda, se debe de tener en cuenta el tipo de material del techo, sus dimensiones y todo lo demás. Si es comunitaria, se debe de contar con la siguiente información: los planos de la localización, la población total a la cual va a abastecer, la energía eléctrica disponible, las vías de comunicación si es que existen, la superficie por construir, considerar los volúmenes de movimiento de tierra. Esto sí, nuestra área de captación se da en suelo. La situación legal del área, el uso del suelo y las actividades cotidianas que se desarrollan cerca del lugar. Se debe de determinar la demanda de agua es la cantidad o volumen de agua usada por la población y se va a determinar por la siguiente expresión, que es esta. Esta demanda es a partir de un uso mensual y está determinada por el número de usuarios a los cuales beneficia el sistema, su dotación, que estas son sus unidades, el número de días que posee el mes, un factor de conversión de litros a metros cúbicos, y esta expresión es para determinar la demanda anual que se necesita en la población, que será la sumatoria de todas las demandas por cada mes. El siguiente criterio es el que determina el método, es determinar el volumen de captación factible a aprovechar. El primer cálculo que se debe hacer es la disponibilidad del agua. Esto a partir de los datos promedios mensuales de la precipitación. Como ya vimos al principio, se debe tener registro de los últimos 10 a 15 años. Estos datos en México los podemos consultar en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Según la norma mexicana que tenemos aquí, la expresión que se usa para calcular la precipitación promedio anual con una distribución mensual es esta. Sus unidades serán milímetros, será la sumatoria de las precipitaciones del año sobre el número de años. Sí, se debe determinar el área efectiva de captación con la siguiente expresión que tenemos aquí. El área será igual a la demanda de agua anual que se necesita por la población sobre la sumatoria de todas las precipitaciones netas medias mensuales que origina escurrimiento, en milímetros. El área será, su unidad será metros cuadrados, y después de ello se debe de calcular el volumen anual promedio de captación. Para esto tenemos la siguiente expresión: el volumen anual promedio será igual al cociente del producto de las precipitaciones promedio anual con una distribución mensual por el área efectiva de captación fluvial por un coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento dependerá del tipo de material del cual estará hecha el área de captación. Sus unidades son adimensionales. Las unidades del área de captación son metros cuadrados, de la precipitación son
milímetros y para el volumen promedio de captación serán metros cúbicos. Después de ello se debe de calcular la intensidad de las precipitaciones con esta expresión, que la intensidad de la precipitación en la tormenta será igual al cociente de la precipitación en el lugar en milímetros sobre el tiempo de duración de la tormenta. La intensidad máxima será la máxima pendiente observada por una tormenta en los datos analizados de las precipitaciones. Después de ello se debe de determinar el sistema de conducción del agua captada. Este debe de ser definido desde el área de escurrimiento hasta el área de almacenamiento y puede estar hecho de materiales de lámina galvanizada o tubería PVC. Para el caudal de conducción se ocupa esta expresión. El caudal de conducción será igual a área efectiva de captación en metros cuadrados por la intensidad de la lluvia, que ya vimos cómo se calcula, por un factor de conversión de metros cúbicos sobre segundo a litros sobre segundo. Después de ello se calcula el diámetro de las tuberías. A partir de la ecuación de continuidad se despeja el valor del diámetro y tenemos esta expresión. Para diseñar el volumen del sedimentador o trampa de sólidos se ocupa esta expresión, donde se influye el área efectiva y las precipitaciones máximas diarias. Para el diseño del sistema de almacenamiento de agua captada, o bien el tanque de almacenamiento, es la siguiente expresión, en donde influye el volumen de almacenamiento mensual del tanque, el volumen anual promedio captado a partir de las precipitaciones, menos la demanda del agua mensual. También se necesita calcular los días satisfechos por dicho sistema. Esta es la expresión con la cual se calcula. Los días satisfechos mensuales serán igual a los días del mes en cuestión, la cantidad de días que contenga el mes, por un factor que determina la satisfacción de la demanda mensual, el cual será el volumen almacenado del mes anterior más el volumen del agua captada sobre la demanda mensual por la población. Si se desea calcular anualmente, será la suma de todos los días satisfechos por cada mes. Bueno, procedemos a los ejemplos. El ejemplo nos pide calcular el abastecimiento o volumen de agua captada, la demanda de la población y el volumen del depósito necesario. Nos dice que el volumen del depósito necesario será igual a la cantidad máxima resultante de la diferencia entre los volúmenes de agua captada acumulados y la demanda acumulada de la población. Los datos tenemos como, en este caso no nos da una población, pero sí nos da una superficie a la cual debemos abastecer. Nos dice que la dotación para las especies vegetales que existen es de 4.5 litros por metro cuadrado por día. Existe un 50% de superficie de césped de 6 litros por metro cuadrado por día y un 50% de superficie arbolada con especies autóctonas de 3 litros por metro cuadrado al día. Nos dice que nuestra superficie de captación es 200 metros cuadrados, es una cubierta de arcilla cerámica y nos da el coeficiente de escurrimiento, que es 0.85. También nos ofrece los datos de las precipitaciones por cada mes y los días con los cuales cuenta cada mes. Procedemos a los cálculos. Primero determinamos el volumen promedio de captación. Para el mes de septiembre tenemos que la precipitación en ese mes es de 85. El área de captación, como vimos, que es de 2000 metros cuadrados, y nuestro coeficiente de escurrimiento, debido al material que era cerámico, es de 0.85. Aplicando la fórmula del volumen de captación anual, pero en este caso lo haremos mensual, es igual a 144.5 metros cúbicos. Procedemos al cálculo en el mes de octubre. Observamos que las precipitaciones aumentaron. Sigue siendo nuestra misma área de captación y nuestro coeficiente de escurrimiento. Determinamos el volumen. El volumen es igual a 170 metros cúbicos. Para el mes de noviembre observamos que las precipitaciones bajan, por lo tanto calculamos y tenemos que el volumen de almacenamiento, en ese mes es de 93.5
metros cúbicos. Para el mes de diciembre observamos que sigue bajando las precipitaciones. Hacemos el cálculo del volumen, tenemos que el volumen bajó y es de 85 metros cúbicos. Así hacemos para cada mes y tenemos los valores de este lado. Posteriormente debemos calcular los volúmenes de agua captada acumulados. Para ello tenemos la siguiente expresión. El volumen acumulado será igual al volumen parcial del mes más el volumen acumulado anterior. Por lo tanto, para el mes de septiembre, como es el mes inicial, su volumen acumulado es igual a su volumen parcial. Para el acumulado del mes de octubre, tenemos que su valor acumulado será igual a su valor parcial más el acumulado del mes de septiembre. Tenemos que son 314.5 metros cúbicos de volumen acumulado. Para el mes de noviembre hacemos lo mismo. Su valor parcial de volumen acumulado es de 93.5. El acumulado del mes anterior del mes de octubre son 4, sumándole son 408 metros cúbicos. Hacemos para cada mes y lo asentamos en una tabla. Posteriormente debemos de calcular la demanda que nos ofrece la población, que en este caso era nuestra superficie y la vegetación que en ella existía. Para ello recolectamos los datos. Tenemos que nuestra superficie para abastecer era de 1000 metros cuadrados. Nuestra dotación por día era de 4.5 litros por metro cuadrado al día. Tenemos que el número de días del mes de septiembre son 30 días. Aplicamos la fórmula de la demanda que ya vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que la demanda es igual a 135 metros cúbicos para el mes de septiembre. Hacemos lo mismo para el mes de octubre, donde solo cambiará el número de días. Tenemos que son 31 días que posee el mes de octubre. Aplicamos la fórmula de la demanda. Tenemos que el valor de la demanda para ese mes son 139.5 metros cúbicos. Observamos que aumentó debido al aumento de días también. Calculamos para el mes de noviembre 30 días. Hacemos los cálculos. Nuestra demanda nos dará de 135 metros cúbicos. Para el mes de diciembre aumenta nuevamente 31 días. Hacemos el cálculo de la demanda. Tenemos que son 139.5 metros cúbicos. Y así hacemos para cada mes. Estos son los valores de la demanda en metros cúbicos para cada mes. Posteriormente calculamos la demanda acumulada por cada mes. Iniciamos en el mes de septiembre, y el acumulado será su demanda parcial. Procedemos al mes de octubre, en donde su demanda acumulada será igual a su demanda parcial del mes más la demanda acumulada del mes de septiembre. Por lo tanto, tenemos que son 274.5 metros cúbicos. Para el mes de noviembre se hace lo mismo. Su demanda parcial más la acumulada nos da un valor de 409.5 metros cúbicos. Se hicieron los cálculos para los siguientes meses y tenemos asentados en una tabla que se presentará al final. Bueno, nos pidió calcular el volumen necesario para el depósito y nos indica que el volumen es igual al volumen acumulado captado menos la demanda acumulada por nuestra población. Por lo tanto, para el mes de septiembre lo calculamos. Será nuestra diferencia, nuestro volumen acumulado, que son 144.5 metros cúbicos, menos la demanda acumulada, que son 135 metros cúbicos. Observamos un valor positivo, por lo tanto, el volumen almacenado fue lo suficiente para satisfacer la demanda en ese sitio. Procedemos al mes de octubre, observamos nuevamente que el volumen es mayor a la demanda, observamos que nos da un valor positivo, que son 40 metros cúbicos, por lo tanto el volumen satisfació la demanda de la población. Posteriormente pasamos a los demás meses, observamos que en el mes de noviembre nos da un valor negativo, lo que nos quiere decir que el volumen no fue el adecuado para satisfacer la demanda por la población. Observamos que en el mes de diciembre también pasó lo mismo. Bueno, aquí tenemos los valores de diferencia entre volumen acumulado y demanda acumulada. Para el dimensionamiento
de nuestro depósito, tendremos que optar por el valor máximo obtenido de la diferencia. En este caso fue 40 metros cúbicos. Por lo tanto, nuestro depósito tendrá las dimensiones para que tenga un volumen de 40 metros cúbicos. Aquí se observa la tabla en donde podemos observar todos los cálculos hechos. Aquí observamos el volumen captado parcial, aquí el volumen acumulado, aquí obtenemos la demanda parcial y aquí la acumulada. Y estas son las diferencias entre estas. Aquí tenemos nuestro dato mayor, que será el que se utilizará para definir el depósito. Bueno, eso sería todo para los cálculos. En conclusión, ¿qué podemos concluir para un diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable? Es una buena idea hacerlo, pero como lo vimos al principio, solo es en sitios en los cuales se tenga una seguridad de precipitación al año. Si en este caso no se tiene ese registro, no es el adecuado porque no podrá satisfacer nuestra demanda por la población. Quizás si es un sistema, si ya existe un sistema de abastecimiento de agua y se desea optar por completar para un sistema de diseño de captación fluvial, tal vez sería el adecuado. ¿Tiene sus ventajas tenerlo? Sí, claro, porque tenemos la disposición del agua a favor, pero tenemos en contra en que diseñar un sistema de captación fluvial es un poco costoso. Por lo tanto, dependerá del sitio. Eso sería todo. Gracias.